Hola traders. Venimos de una semana de caídas importantes en las bolsas por los datos de inflación que llegaron de Estados Unidos, en las que hemos podido comprobar que se ha disparado la aversión al riesgo porque podría haber un endurecimiento en la subida de tipos en Estados Unidos, ¿no? Esto ha provocado que el mercado esté con los nervios a flor de piel, algo sobrereaccionado, en mi opinión demasiado emocional, con un dato que en teoría no debería haber provocado tanta reacción, porque en realidad pues los datos de inflación no han ido a peor, sino que digamos que están algo estancados, ¿no? Esto es algo típico, estas reacciones emocionales son algo típico en los mercados que se encuentran en fase emocional como el actual, ¿no? Una situación en la que de repente aparece un optimismo desbordante y bruscamente se sobrereacciona ante el más mínimo dato, ¿no? Así que en entornos así, muchísima precaución. Vamos a verlo todo en los gráficos haciendo análisis técnico, como es habitual, pero antes de continuar, recordar suscribiros al canal y pulsar en la campanita para que os notifiquen cuando subamos el próximo vídeo al canal de IG y podéis verlo todos los lunes. Recordar, pulsar y campanita. Muy bien, vamos con el calendario. La semana pasada fue una semana, como digo, en la que hubo este desplome en las bolsas que se ha llevado por delante todo el rebote de los últimos días y probablemente creemos que ha sido causado por el mal dato de inflación que llegó el miércoles de Estados Unidos, el martes, sobre todo por el dato de inflación subyacente, ¿no? La interanual ha bajado en realidad al 8,3% en Estados Unidos, pero la subyacente subió del 5,9% al 6,3% y eso ha llevado a algunos a pensar que podría estar enquistándose la inflación, ¿no? Yo creo que quizás sea demasiado pronto para pensar que hay inflación enquistada en Estados Unidos. Creo que simplemente es un cambio puntual en los datos, en la serie. Y en todo caso, lo que sí tenemos claro es que ya llegan las subidas de tipos y que vamos a ver si finalmente en Estados Unidos se sube el 0,75%, como parece lo más probable, o como si algunos más pesimistas piensan, pueda subir hasta el 1%. Bien, vamos con el calendario. El martes vimos como el IPC, pues, en lo que es el mensual y el mensual del dato general de IPC, pues más o menos estaba muy similar. Sin embargo, la subyacente, el core, subió del 0,3 que se esperaba al 0,6%. Y los interanuales se quedaron como he comentado, ¿no? Además, el miércoles tuvimos datos de inflación en el Reino Unido ligeramente mejor de lo esperado. También tuvimos precios industriales en Estados Unidos que se cumplió lo que esperábamos, el PPI se quedó en el menos 0,1%, tuvimos datos de empleo en Australia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo más importante fueron esos datos de inflación, especialmente el de Estados Unidos, que sorprendió negativamente y el mercado sobrereaccionó. ¿Qué datos tenemos esta semana? Bueno, lo primero, tened en cuenta que esta semana son los funerales de Estado en el Reino Unido por el fallecimiento de la reina Isabel y por lo tanto es festivo allí. La banca cierra y por lo tanto es bastante probable que haya una caída de la liquidez en las jornadas de hoy porque Londres es un centro financiero de primer orden, es uno de los centros financieros más importantes del mundo. Luego tendremos el martes, mañana, tendremos el dato de IPC de Canadá. Probablemente vaya, aunque no necesariamente, pero bueno, por proximidad y relaciones próximas, vaya muy en la línea de Estados Unidos. También tendremos las minutas del Banco Central de Australia. Nos esperan grandes sorpresas, pero esta semana tenemos salidas de tipos, como digo, el miércoles en Estados Unidos con las proyecciones que va a realizar la FOM, el Comité del Seguimiento de la Reserva Federal, y se espera, como digo, que se suban los tipos al 0,75%. Aquí lo vemos. Eso será a la tarde, hora peninsular española, hacia las 8 de la tarde, y habrá pasado prácticamente toda la sesión, o sin el prácticamente, habrá pasado por completo toda la sesión europea y gran parte de la sesión americana. Pero sus efectos puede que se noten, pues como digo, a última hora del miércoles y sobre todo el jueves. El jueves, además, tenemos salida de tipos en Japón, salida de tipos también
en Suiza y salida de tipos en el Reino Unido. Es decir, en pocas horas tendremos en estos 4 grandes bancos centrales. ¿Qué se espera de Japón? Pues que los mantengan el menos 0,1%. Esperamos que en Suiza se suban, pasen del territorio negativo del menos 0,25 al 0,75%. Y en Reino Unido se espera que suban 50 puntos básicos, es decir, 0,5%, del 1,75 al 2,25%. Bien, el viernes llega lluvia de PMIs, como todos los meses en determinado día, y es que llegarán los PMIs adelantados tanto de Europa como de Estados Unidos. Es decir, será un día en el que puede generarse cierta volatilidad por esos PMIs. ¿Qué es lo que esperan los principales analistas de consenso? Bueno, pues se espera que sigan empeorando los PMIs, las encuestas de sentimiento de mercado en Europa, y que más o menos se estabilicen los PMIs en Estados Unidos. Los de Europa llegarán a primera hora de la mañana, o no tan primera hora, a partir de las 9:15 de la mañana, hora peninsular española, y por la tarde ya tendremos los americanos. Eso en cuanto a los datos macro que podemos esperar a lo largo de esta semana. Vamos con los gráficos y para ello retiraré mi imagen. Empecemos con los índices, concretamente con Estados Unidos, donde podemos apreciar todo el rebote que tuvimos en verano, desde julio hasta aproximadamente mediados de agosto, la caída que se generó en la segunda mitad de agosto y este rebote de optimismo en el que durante varios días seguidos el mercado se tiñó de verde. Sin embargo, en un solo día, en una sola caída, prácticamente todo este rebote se lo llevó el mercado por delante, hasta el punto de que el rebote que había realizado en el soporte, el 61.8 de Fibonacci, lo ha roto por completo, creando ya lo que se considera una estructura bajista, que es nuevos mínimos y nuevos mínimos decrecientes y máximos también decrecientes. Por lo tanto, mientras tengamos esta estructura, no podemos pensar que se va a producir un nuevo ataque hacia la línea de tendencia descendente y que lo más probable es que se realice un recorrido bajista hacia esta zona de aquí. Tenemos que quedar a la espera de ver si se produce alguna pauta de agotamiento o alguna vuelta que nos indique que puede haber un ataque hacia la línea de tendencia bajista, y si no se produce, mientras tanto, lo que tendremos que pensar es que el precio se puede dirigir inicialmente hacia este soporte. Lo voy a dibujar, hacia este primer soporte en este nivel de aquí, que es el 37, ligeramente por debajo del 38.000, este soporte de aquí, y si lo superase, la siguiente parada sería el soporte de los 3.600. Como digo, muy atentos para ver en los próximos días. Es verdad que esta vuelta es tan brusca que cuesta creer que vaya a realizar ese recorrido sin correcciones preliminares, sin correcciones previas, pero ahora mismo la bolsa se está mostrando muy bajista. Cuando está muy emocional el mercado, como ocurre en estos momentos, es muy posible, digo que es posible, no que vaya a suceder, que una vez salgan los datos de subida de tipos de estos días y una vez se realicen las declaraciones por parte de los bancos centrales de estos días, el mercado digiera mejor ese dato de inflación de la semana pasada y aleje el miedo a subidas de tipos mayores. ¿Qué es lo que ha provocado el dato de inflación de la semana pasada de Estados Unidos? Bueno, miedo a que la subida de tipos de aquí a final de año por parte de la Fed sea mayor de lo esperado. Si nos trasladan el mensaje de que de momento no será superior al esperado y el mercado lo va digiriendo, es posible que aparezcan nuevos destellos de optimismo como este de aquí y todo este rebote de aquí, y que el mercado vuelva a intentar realizar nuevos máximos. Ahora bien, desde un punto de vista de análisis técnico, el contexto sigue siendo bajista en todo este área, en todo este espacio, desde inicios del 2022, y en el corto plazo tenemos ya una estructura bajista, lo cual nos indicaría que podría ir a atacar nuevos mínimos. Con el Nasdaq nos ocurre exactamente lo mismo. Mismo aspecto del gráfico, mismo nivel de soporte de Fibonacci roto, el retroceso 61.8 y por lo tanto mismos objetivos. ¿Qué ocurre en Alemania? Bien, el DAX ahora mismo está en zona de soporte. Un soporte muy comprimido
con esta forma de triángulo que tenemos. Ya he comentado en vídeos anteriores que cuando tenemos estos triángulos, lo más probable es que se rompan. Técnicamente se suele considerar que es más probable que rompan por el lado plano del triángulo. Pueden romper en las dos direcciones, no tenemos bola de cristal, pero lo más habitual cuando se realizan estudios de este tipo de formaciones, lo más habitual es que rompan, lo más probable, lo más frecuente, por el lado plano. Ahora mismo está atacando el lado plano, después de todo este movimiento bajista tras el dato a partir del martes de la semana pasada, tras el dato de inflación de Estados Unidos, y está en riesgo. Este soporte ahora mismo está en riesgo y si lo rompe podría romperlo con cierta volatilidad bajista. Así que muy atentos a este nivel, podría dar una señal de cortos en los próximos días o puede que horas. Es posible que necesite corregir antes de atacarlo porque viene desde aquí abajo con caídas continuadas y en algún momento tiene que sanear el movimiento antes de atacar. Pero podría romperlo en próximas horas. Si no lo rompiese y el soporte aguantase, podría producirse un ataque, un acercamiento a la línea de tendencia bajista. Con el FTSE hemos tenido también, veremos que todas las bolsas están muy correlacionadas y han realizado el mismo movimiento desde el martes y ahora mismo está atacando o acercándose a este soporte menor en la zona de 7.180, diría 7.190 aproximadamente. Y si lo rompe, se generaría una estructura bajista de nuevos mínimos descendentes y podría ir a atacar el nivel 7.000. En España, curiosamente, el IBEX ha aguantado algo mejor el movimiento bajista causado por la correlación de los mercados. Aquí lo vemos, toda esa vuelta en V que hemos visto en los demás mercados, en el americano y en el alemán. Aquí también se ha producido, pero no tan fuerte, no tan brusco, está aguantando mucho mejor, pero es verdad que el contexto general de largo plazo del IBEX es mucho peor. Es decir, aquí ha aguantado mejor, pero el contexto es mucho peor y sigue buscando el camino de los 7.800. Ahora mismo la siguiente parada técnica del IBEX podría ser el 7.800. Vamos con Japón, el primer mercado asiático que veremos, después China, en el que vemos también esa vuelta. Ahora mismo el rebote del 50% lo está perdiendo ya y si pierde definitivamente este nivel, con movimientos más bajos, se habría creado una nueva estructura bajista y el comentario sería muy similar al que he realizado en los otros mercados. Vamos con China. China sigue bajista, pero poco a poco y sigue cayendo. Estructura bajista clara, no tan clara como en los demás mercados, pero aquí está. Es decir, nuevos mínimos descendentes, por lo tanto, seguimos bajistas en China. Vamos con las divisas. En un momento en el que tras aparecer de nuevo la aversión al riesgo por el miedo a subida de tipos, el dólar parece que retoma su tendencia alcista. Ya venimos avisando que esta estructura es alcista y que de momento nada indica que vaya a finalizar, pero sí que es verdad que vemos cierta pérdida de impulso, de momentum en todo este movimiento de aquí. Las velas algo más juntas, podría aparecer una divergencia más clara en los osciladores en los próximos días, pero la estructura sigue siendo alcista. Podría romper este máximo, veremos si lo hace con fuerza o por el contrario sigue perdiendo momentum. ¿Cómo se ha trasladado esto al resto de pares de Forex? Pues bien, el euro dólar sigue bajista, pero ya avisamos la semana pasada que teníamos divergencia en el MACD entre este mínimo y este mínimo y esa divergencia sigue vigente, el precio se está enroscando en torno a la paridad y aquí sí estamos apreciando claramente una pérdida de impulso bajista. Ojo, sigue vigente la tendencia bajista. Vamos a dibujar la línea de tendencia para que quede claro, pero sigue vigente la tendencia bajista, que además ha respetado en 1, 2, 3 y hasta 4 ocasiones. Sin embargo, sí que se aprecia una cierta pérdida de impulso. Si pierde este suelo del 0,98, lo pierde con fuerza, la tendencia bajista se habría reanudado y probablemente se deshiciera esta formación de divergencia y el preaviso de que podría estar finalizando la tendencia. Mientras esto suceda,
Mientras esto no suceda y estemos teniendo una pérdida de impulso bajista, se puede formar aquí algún tipo de pauta de agotamiento y de pérdida de impulso y deberíamos estar pendientes del nivel 1.02 para ver si se rompe, lo que daría señal de finalización de la tendencia bajista. De momento eso es un escenario que todavía no está cercano, pero estamos ante un preaviso. Vamos con la libra. La libra sí mantiene el impulso bajista, sí mantiene la tendencia intacta. Aquí lo vemos, vamos a verlo más claramente así. Nuevos mínimos y todos los mínimos se están produciendo con impulso. Ahora sigue con impulso bajista. Por lo tanto, el cable, es decir, la libra dólar, sigue muy bajista. El yen también sigue muy alcista, o sea, es decir, bajista respecto al dólar, el dólar yen. Pero si nos fijamos, de nuevo, nos acercamos a esta formación, se aprecia duda en la creación de nuevos máximos, algo parecido a lo que pasaba en el dólar index, un aspecto muy correlacionado, ¿lo veis? Esto es el dólar index y esto es el yen, un aspecto muy correlacionado. De nuevo, la tendencia sigue muy alcista, intacta totalmente, pero muy atentos estaremos por si se genera algún tipo de pauta de agotamiento aquí por la posible pérdida de impulso que se esté generando en estos nuevos máximos. Vamos con el Bitcoin. El Bitcoin nos está ofreciendo un ataque al soporte de 18.400 en estos momentos. Si lo pierde, realizaría un movimiento bajista de cierta importancia. Mientras se mantenga la aversión al riesgo, como está ocurriendo desde el martes hacia aquí, es bastante probable que este soporte lo pierda. Ahora bien, si aguanta el soporte y sale la salida de tipos esperada que tenemos en Estados Unidos, y en el resto de bancos, pero sobre todo en Estados Unidos, es posible que se produjera un rebote del Bitcoin hacia este nivel, hacia esta zona de aquí. Pero, ojo, técnicamente, como digo, sigue muy bajista. Esto no es una opinión sobre el proyecto cripto. Esto es una opinión puramente técnica, de análisis técnico. Nuevos mínimos descendientes, nuevos mínimos descendentes, nuevos mínimos descendentes. Si rompe este nivel, se generarían nuevos mínimos descendentes y se habría reanudado toda la tendencia bajista de este entorno de largo plazo desde finales del 2022, concretamente desde noviembre del 2022, y habría finalizado toda esta corrección, toda esta pausa lateral entre 20.000 y entre el nivel 20.000 y el nivel 25.000. Vamos con las materias primas, concretamente con el crudo, donde podemos apreciar que tras perder este soporte, que borramos ya, continúa la tendencia bajista. Con poco impulso, pero hay tendencia bajista. Ahora mismo estamos ya en el nivel 83. Teniendo en cuenta que en junio estábamos en 120, pues bueno, es una caída importante en los precios del crudo. Esperemos que continúen por el bien de las economías occidentales. El gas natural ahora mismo está presentando una pauta de agotamiento que está por confirmar, pero vemos un hombro, cabeza, hombro y la línea de confirmación. Si rompe la línea de confirmación realizaría un claro movimiento bajista. Este es el aspecto técnico que nos ofrece. Ahora bien, recordemos que gas natural está muy afectado por la geopolítica, lo digo todas las semanas, pero es importante recordarlo. Técnicamente tenemos hombro, cabeza, hombro y posible rotura en cualquier momento si rompe este nivel, pero si llegan noticias de la guerra o de acuerdos o algo que afecte a la distribución de gas, sobre todo a Europa y también a China y a Japón, pues podríamos ver algún tipo de movimiento completamente diferente, ¿no? De momento, si rompe, el gas sería bajista. El oro, ya avisamos la semana pasada que nos encontrábamos dentro de esta estructura bajista, un ataque a mínimos, y que si lo rompía, el aspecto iba a ser muy similar, aquí lo vemos, a la formación de un triángulo, y lo ha roto. Que si lo rompía podría realizar un movimiento descendente. Pues bien, lo ha roto y se está produciendo ahora mismo ese movimiento descendente y la reanudación de todo este movimiento bajista. Así que el oro también ahora mismo es claramente bajista en el medio y largo plazo. El cobre tras toda esta caída que ha ido realizando desde primavera, recordemos que el cobre es una materia prima que sirve de indicador adelantado sobre el futuro comportamiento de la economía y aquí
nos estaba indicando que podía haber una ralentización de la economía. Pero técnicamente, tras realizar este movimiento bajista, ahora está realizando, ya avisábamos la semana pasada que estaba realizando una pauta de agotamiento, porque este mínimo no logró alcanzar y mucho menos superar el mínimo anterior, que era este. Se ha generado una línea de confirmación, que es esta de aquí, que si la rompe, el precio se daría la vuelta. Tendríamos un agotamiento, una finalización completada de esta tendencia bajista y el precio podría realizar un movimiento alcista. Así que estaremos muy atentos como conclusión a todo lo que estamos viendo estos días. Ya lo veis, nerviosismo, sobrereacción, mercado emocional durante unos días clave por la salida de tipos. Veremos cómo digiere el mercado esa salida de tipos. Será cuestión de horas o de muy pocos días poder precisarlo. Lo hemos juntado junto con la información de análisis técnico que nos ofrecen los gráficos. Pero lo cierto es que los datos macro de momento no empeoran y aguantan. Veremos finales de esta semana cómo vienen los PMIs. Recordar, suscribiros al canal y pulsar en la campanita para que os notifiquen cuando suba el vídeo del próximo lunes y podamos hacer un seguimiento juntos de todo lo que está ocurriendo, porque estamos viendo cosas muy interesantes. Feliz semana y mucha precaución con la volatilidad. Chao.